Hola, bienvenidos a otro capítulo de Podcast con Nats. Bueno, el día de hoy evidentemente tuvimos una gran pausa en el canal debido a que estoy sin editora y sin editor. Entonces voy a tener que aprender a editar. Probablemente este video lo edite yo. Probablemente no tenga nada de edición, solamente sea cortando los silencios. Pero bueno, anyway, volví. También fue que estuve de viaje, entonces les quiero contar cositas que compré en el viaje, obviamente de literatura, y hablarles, como pueden ver en el título, de los libros que me he leído últimamente de forma crítica. Bueno, entonces primero les quiero contar que estuve de viaje en Brasil, estuve en Río de Janeiro y me compré 2 libritos y pues otras cositas así como de artesanías. Pero pues empecemos por este libro que se llama Encrucijadas Suburbanas, pues en brasilero. La idea que tengo, pero es que chiques, bueno, esa es la idea que tengo, es pues leerlo en brasilero e ir traduciéndolo pues a mano, palabra por palabra, al español a modo de práctica, porque me gustaría aprender brasilero. ¿Se dice así? Portugués, me gustaría aprender portugués. Entonces, bueno, tengo este libro, me encantó la edición, que es de borde negro, y por lo que tengo entendido son todos estos autores y cada uno escribiendo una historia relacionado a lo carioca, es decir, como a su región, mucha idiosincrasia, regionalismos. Entonces, bueno, estoy muy intrigada por ver qué tal está este libro. El siguiente libro que me compré es A Rosa e o Poeta do Morro. Este me lo compré porque, pues, como ustedes saben, como pueden ver en mi libro de Conoce mi biblioteca, tengo una parte de libros en mi biblioteca donde son solamente libros ilustrados o infantiles, porque me parecen bellísimos. Entonces quiero que vean, por ejemplo, estas ilustraciones tan bellas de este libro. No me lo he leído tampoco porque está en portugués, pero lo mismo, pues lo compré para ir traduciéndolo y porque quiero tomar de... ¿cómo se llama esto? Quiero tomar de ritual, comprar un librito en cada lugar al que viajo. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a hablar y a criticar los libros que he leído últimamente. Estos son los libros que he leído últimamente y los que vamos a criticar el día de hoy. Vamos a empezar por el último libro del que les hablé, que fue Poesía y Creación de Roberto Juarros. Roberto Juarros, que es un filósofo, escritor de ensayos, que ya he conocido un poquito más su personalidad acá en este libro, porque pues yo no lo conocía. Quiero hacer una pausa para que hablemos de nuestra nueva setup. Tenemos un cuadrito acá de podcast con Nats y ya eso es todo. Esto es una carta que me hizo mi nonita. Entonces, bueno, Roberto Juarros. Este libro se divide en varios capítulos, del cual pueden ir a ver el primer capítulo que les hablé de qué es poesía. Es el primer capítulo. Luego ya hay otro apartado donde habla de la poesía y el poeta, otro apartado de poesía y literatura, poesía y sociedad y poesía y realidad. En cuanto a poesía y el poeta, como lo dice su título, pues habla como de la relación en la que el poeta se relaciona con la poesía. Me parece curioso porque, por ejemplo, él hace una distinción entre escritor y poeta, hace una distinción entre literatura y poesía, hace una distinción entre poesía y realidad. Es como si todo fueran cosas diferentes. Realmente del segundo capítulo les voy a leer como lo que más me llamó la atención, que fue este apartado. Cuando uno ha ido aprendiendo ese humilde, ese tremendo oficio de ir armando las palabras, de no conformarse con el valor
de mercado de las palabras. Acá ya quiero hacer un paréntesis. Está hablando, él habla de cómo las palabras, en este capítulo de Poeta y Poesía, de cómo las palabras tienen un peso emocional dependiendo del contexto. Parece una frase o un argumento obvio, pero por ejemplo, hablemos de la palabra desplazamiento. Es una palabra que en Colombia tiene un significado y una connotación, ¿sí? En inglés no hay una traducción, por ejemplo, para esta palabra. Sí la hay, que es esta, pero no tiene el peso emocional y de contexto que para nosotros tiene la palabra desplazamiento. Entonces, por ejemplo, Don Roberto hace esta explicación en este capítulo de cómo la relación del poeta con la poesía es tan fuerte y es por esos significados emocionales que tienen las palabras. Entonces dice, de no conformarse con el valor de mercado de las palabras, hablando de valor de mercado, a como ese significado simple o primario, por ejemplo, del diccionario que tienen las palabras. Esto está diciendo, los poetas no nos conformamos con ese significado de RAE, sino que le damos otra apropiación, otro significado, una resignificación. Dice, de no resignarse a las palabras como instrumentos desgastados, ni siquiera como instrumentos, sino también sentirlas como seres vivos. Reconocerlas como pequeños animales que tenemos en las manos o en la boca o en el alma. Entonces el manejo o la entrega a todo eso es algo muy decisivo, muy grave, porque no admite la superficialidad ni el apuro. Bueno, ese fue mi apartado favorito de ese capítulo. Y acá ya para el final, que fue pues como mi capítulo favorito, que habla de la relación entre la poesía y la realidad, Roberto nos habla citando a un escritor que se llama Antonio Porcia. Yo no he leído a Antonio Porcia, de hecho era la primera vez que yo pues lo conocía cuando él lo cita. Entonces en este capítulo él habla, pues Juan Ros habla de la relación de la poesía con la realidad y empieza a hacer un desglose, una explicación de la profundidad. Yo creo que quiero hacer solo un video para hablar de la profundidad, porque me pareció algo demasiado profundo. Y Porcia tiene una frase muy interesante en cuanto a la profundidad, que dice: lo superficial me aburre tanto que necesito un abismo. Entonces habla de cómo hay diferencia entre profundidad, entre vacío y entre abismos. Habla, por ejemplo, de algo muy importante en la poesía, que es la antítesis, que es como hacer un paralelo en cuanto a lo contrario para expresar una idea de la forma en la que realmente queremos expresarla. Por ejemplo, no decir la antítesis de agua sería fuego o seco. Entonces él habla en ese capítulo de hacer estas comparaciones o hacer estas relaciones o estas antítesis para entregar mejor una idea. Bueno, todo esto para decir que en conclusión este libro de poesía y creación lo recomiendo para aquellas personas que quieren entender un poquito o cuestionarse o ver de otra forma la palabra poesía y la palabra creación. Yo creo que vamos a calificarles. Yo creo que les voy a dar es que no quiero ser tan fatalista, pero bueno, le voy a dar un 6 de 10. Le voy a dar un 6 de 10. Como libro de ensayos está bien hecho. Creo que es un libro sencillo de leer, no te requiere como que tener un diccionario a la mano. Es sencillo de leer, es agradable con el lector, no es aburridor, pero es un libro profundo. Entonces fue un libro que me tomó tiempo leer, porque al menos en los primeros 2 capítulos me devolvía como para desglosar o desmenuzar muy bien lo que él quería decir. Entonces, si te gusta la poesía, si te gustan los ensayos, si tienes preguntas en cuanto a la literatura, creo que este sería un buen libro para empezar.
Ahora vamos a hablar de el siguiente libro que me leí. Este se llama Lista Roja de los Seres Amenazados, de un escritor que tiene por seudónimo Nathanael. Empecemos hablando de que este libro me encantó en cuanto a editorial. O sea, me gusta mucho los colores, la forma del libro. Me encanta que acá haya una imagen del autor, pero como en papel mantequilla, ¿ven? Entonces hace que se vea un poquito el título sobre su rostro. Eso me gustó. Me gusta mucho cómo vienen los poemas distribuidos, los capítulos en negro. O sea, es un libro que estéticamente me gusta. Viene con su separador. Bueno, yo, ¿por qué hablo, por ejemplo, de la estética del libro? Porque para mí todo esto es una experiencia. A mí no me gusta leer en PDF. Me gustan los libros físicos, he sido muy enfática en eso en el podcast. Me gustan los libros estéticos porque me gusta tener libros lindos en mi biblioteca. Entonces este es un bonito libro, me gustó. Ahora, ¿cómo sucedió? Resulta que estos últimos meses no he estado solamente perdida de que viajé, sino que también estuve participando en algo muy hermoso acá en Bogotá que se llama Poemartes. Y los Poemartes son en un lugar que se llama Café Cinema. Café Cinema es un café que todos los martes, desde hace muchísimos años, abre el espacio para que poetas, escritores reciten poesía. Y todas las semanas hay como una temática diferente. Entonces, bueno, me invitaron a participar en Poemartes. Luna me invitó, que fue la misma mujer que me invitó a mi primer recital de poesía en Cúcuta. Cuando yo acababa de sacar el libro Un abismo llama otro abismo, me invitaron a ese recital, yo recité, estaba calvita, estaba recién calviadita, recién podcast con Natsir más lento, y bueno, entonces ahí la conocí y me volvió a invitar este año a Poemartes. Entonces el primer día que fui a recitar poesía, pues recité unos poemas nuevos. Y estos poemas nuevos tienen una particularidad que son un poco, o sea, vienen como desde una voz de niña, una voz un poco infantil. Entonces fue chistoso porque Nathanael, que es el escritor de este libro, él recitó primero que yo y luego venía yo. Porque es chistoso porque, bueno, este libro se llama Lista Roja de los Seres Amenazados y tiene 6 capítulos. Solamente deduzcan por los títulos. El primero es Sumario de Difuntos, el segundo es De los Abismos, De los Seres Amenazados, En Vilo, Muerte del Autor e Incógnitas. En común, es que me pareció muy curioso porque yo dije, Nathanael y yo, aunque somos evidentemente de géneros y generaciones diferentes, tenemos en común los abismos. Entonces Nathanael es un poeta un poquito fuerte, atroz, abismal, tenaz, salvaje. Es como si el hombre pues hablara un poco de lo aburrido de la vida en su poesía. Pero como dijo Juarros, no es que el poeta sea maldito o el poeta hable de cosas tristes, es que la vida es triste y nosotros la describimos. Entonces siento que Nathanael es un poeta un poco oscuro, pero bueno, si te gusta este tipo de literatura así como fuerte, oscura, cruda, este es un buen libro. A mí no es el tipo de poesía que yo tiendo a leer y no es el tipo de literatura que yo tiendo a leer, que sí leí durante mucho tiempo en mi adolescencia, pero que ya de adulta yo siento que estoy en un momento como de un poquito más de esperanza, ¿saben? Como de otro tipo de literatura más esperanzadora. Entonces más romántica, así como otros tintes. Pero este es un buen libro, me recordó muchas cosas. Entonces, por ejemplo, acá señalo una barra que me gustó mucho. Dice: me puse yo a pensar en este oficio de buceador de versos.
Desde el trampolín de mis dentritas bien adentro, siempre cosiendo frases, encabalgando frases, versificando todo a media página, a mitad de camino, cantando en grima a los abismos siderales, a un mundo que no brilla en una sola niebla, horrorizado y en su espectro fluido y poliédrico. Bueno, eso es otra cosa. Si van a leer a don Natanael, más vale que tengan diccionario en mano. Ustedes saben que yo tengo un cuadernito donde estoy anotando las palabras que desconozco y que pues encuentro en poesía, y ya don Natanael me llenó como todas estas páginas son de Natanael. Sí, esta y esta, de todas las palabras que no conocía y él nombró. Entonces es un libro rico en cuanto a palabras que tal vez no son muy comunes en la poesía. Me gusta, me gustó, me pareció chévere. Entonces, bueno, lo recomiendo. A este libro les doy un... Ay, no lo quiero calificar. Es que esa es la problemática de la calificación. Les voy a hablar yo bajo qué criterios califico un libro. Por ejemplo, yo tengo en cuenta trayectoria. Este es un señor que es un filósofo, que tiene mucha trayectoria y que es muy aclamado, y por eso le doy un 6, porque digo, bueno, tienes demasiados estudios, bases y fundamentos para hacer un gran libro, y es un buen libro, entonces por eso le puse 6. Y porque no, pues no es una muy buena foto, no, pues es un libro normal estéticamente, por eso le puse 6, como calificando todo. Esto en cuanto al libro, él como individuo me gusta mucho, es un buen libro, estéticamente le daría un 7, sumado a lo que yo creo que en general le voy a dar un 6 también. En cuanto al libro, teniendo en cuenta criterios de... también, bueno, su verdadero nombre es Francisco Díaz Granados, es historiador, tiene libro llamado Pastor de Dragones, Poema de los Comos, letanías de par en par, unos poemas en la muerte de Lucía. Bueno, tiene varios libritos ya, entonces en cuanto a eso le voy a dar un 6, pero lo recomiendo porque se aprende mucho vocabulario y es bueno de vez en cuando tener esos portazos en la cara y uno chocarse así con esa realidad tan burda que vivimos, pero que a veces no nos damos cuenta que están sucediendo todas esas cosas porque estamos ensimismados entre flores y pólvora. Pero bueno, siguiente libro que me leí, yo creo que es este libro se va a ganar el libro del peor libro que me he leído. Miren, yo no soy de criticar, bueno, mentira, yo soy súper criticona, la verdad. Pero Guarrós decía algo en el libro que les dije ahorita de poesía y creación, es que Guarrós decía que pues no le gustaban los críticos porque con qué criterio un crítico viene a criticar poesía, si es que la poesía es la máxima forma de arte, ¿sí? La máxima expresión del alma, y que no podemos criticar ni juzgar la poesía porque pues esa poesía tiene un significado para su escritor. Yo estaba de acuerdo, yo dije, Guarrós, tienes razón, no hay que criticar la poesía, pero luego recordé que hay poesía que a mí me parece, en mi humilde opinión, muy mala. Para mí, ¿qué es mala? Yo creo que teniendo en cuenta los criterios de los que usamos para calificar, delimitar o explicar la poesía en el anterior video, bajo eso me fundamento. Para mí una poesía mala es como esta, pero es que no quiero ser tan cruel, bueno, porque todos somos escritores, yo no quisiera que me despedazaran así un libro que yo escribiera, pero a la vez yo también me doy muy duro y yo me critico. Por ejemplo, mi libro de poesía, pero es que teniendo en cuenta yo también me critico mi libro de poesía porque fue mi primer libro, hay que tener las cositas en cuenta. Pero es que este señor que acá les voy a hablar ha tenido demasiado recorrido y al parecer es muy aclamado y muy famoso, yo no lo conocía. Entonces el libro fue un regalo de la editorial Abisinia, que fue la que editó y publicó este libro. El libro se llama El Inmortal y es de John Galán Casanova. No me gustó para nada. Les voy a leer
los poemas, pues como para que sepan por qué no me gustó, por ejemplo. Bueno, pero vamos a hablar de lo positivo. Acá tiene una frase, este poema se llama 48 Years Old y tiene una frase que dice: el cerebro como un chicle demasiado masticado. Esa frase me gustó. Pero bueno, ya luego empieza El Inmortal. Sí, no, ¿qué te digo? Es que no. Pero bueno, sí, no hablemos normal, así como hablamos de lo bueno. Este poema se llama Consuelo de Calvo. La belleza que un día senté en la melena migró cerebro adentro. Ya, es un poema. Miren, ¿qué es lo que me molesta? Por ejemplo, acá tiene un poema que se llama Anacrónica. Dice, el poema se llama Anacrónica. Queriendo ser moderno, compuse un poema a los contestadores telefónicos. Queriendo ser moderno, escribí otro titulado Walkman. Queriendo ser moderno, he terminado siendo anacrónico. Esta frase sí me gustó. Los artefactos se extinguen y la rosa sigue tan campante. ¿Qué es lo que me molesta o qué es lo que me parece que no hay poesía? Es que es descriptivo. O sea, por ejemplo, acá hay otro que se llama Poética de la Urbe. Y dice: mar de tejas, mar de rejas, mar de cejas, mar de quejas, mar de muchos, consuelo de pocos. Siento que no está sucediendo nada, entonces por eso me disgusta. Este libro no lo recomiendo. Se llama El Inmortal, de John Galán Casanova. No lo recomiendo, pero es un libro, no, tampoco me parece estético porque pues la portada son como unas piedras. ¿Será porque las piedras son inmortales? No sé, no entendí, la verdad. Entonces imagínense que no entendí. Bueno, pero para rescatar hubo un poema que vamos a leer, porque yo no sé si ustedes se acuerden que acá hablamos de la película de El Poeta. Entonces este poema se llama Gotas Amargas y dice: Silba en el billete de 5, García Márquez en el de 50, silba en el páramo con el sol a las espaldas, Gabo en los cogis en Ciudad Perdida. El poeta melancólico como un abejorro, una abeja y una puya como emblemas. El novelista entre mariposas brotando de sus manos caracoles y un colibrí. El poeta quebrado, el novel regio. 10 silbas por un Gabo, cada cual en su sitio. Este, por ejemplo, también es un poema descriptivo, pero yo siento que hay poesía, por ejemplo, cuando dice brotando de sus manos caracoles y un colibrí, es una imagen hermosa. El poeta quebrado, el poeta melancólico, hay atisbes. Entonces este poema me gustó y voy y lo publico yo en el estado, y va y me escribe Saúl, que es el editor de mi libro, que él es el de Épica Ediciones, y me dice: John Galán, él es amigo mío, gran escritor. Y yo: Saúl, no me gustó. Y entonces Saúl me explicaba de que John Galán Casanova, en el mundo de la literatura contemporánea, porque son como contemporáneos de Saúl, o sea, ya como 50añeros, ¿sí? ¿De que cuántos años tiene esta noche? O sea, de los 70. Son escritores de los 70, como que esa transición que John hizo en cuanto a usar palabras muy simples o literales o burlonas en su poesía, hizo que llamara mucho la atención, porque es una poesía diferente. Y bueno, yo lo entiendo, pero pues a mí no me gustó, yo no lo recomiendo. Bueno, ahora vamos con los últimos 3 libros que me leí, ya para finalizar este videíto. Tenemos una gran primicia, tenemos nuestro nuevo libro, Al hilo frágil lo azota fuerte el viento. Poetas del siglo XXI de Norte de Santander. Adivinen quién está ahí. ¡Ya! Acá me pueden ver, Natalia Rondón Rueda. Entonces, bueno, estoy súper emocionada porque estoy por segunda vez en una antología poética. La segunda fue El amor que a las estrellas desafía, algo así, bueno, luego les muestro.
pero esta es la segunda. Miren, la hermosura de portada la hizo Samir Quintero, que es un artista de Norte de Santander. O sea, este libro 100% producto cucuteñito norte santandereano. Tenemos acá todos estos escritores. Estoy muy emocionada, pero bueno, no les voy a hacer ningún spoiler, solo les digo que es buenísimo, que lo pueden comprar en Épica Ediciones, que lo pueden comprar conmigo. Déjenme en un comentario si quieren que se los venda. Voy a hacer un 2x1 para que se lleven mis 2 libritos de una vez. Y bueno, entonces muy emocionada, pero de este les voy a hacer otro video para que hablemos solo de él. Y voy a invitar a uno de estos escritores que está aquí, que vive también en Bogotá, para que hablemos un poquito de este nuevo libro que tenemos. Y bueno, para terminar les voy a contar de estos 2 libros que me leí. El primero es Semillas de Memoria, de Mujeres Quibanas. Bueno, yo les conté por allá en mi video de mi primera Filbo que presentaron este libro de Estoraques Ediciones. Y miren, yo con vergüenza admito que desde esa época no me lo leía. O sea, eso fue hace un año y yo lo tenía en mi biblioteca, pero no me lo había leído. Entonces este año dije, voy a dejar de comprar libros, ya prohibido la venta de libros, la compra de libros para mí, y voy a empezar a leerme los libros que tengo en mi biblioteca que no me he leído. Entonces ya empecé. Entonces este fue uno de esos, Mujeres Quibanas. Miren, yo lloré como 4 veces con este libro. Quedé gratamente sorprendida. Yo ya sabía pues por la presentación del libro de qué iba, de que es la historia de las mujeres de la zona de Quiba, que es una zona rural acá en Bogotá. Son mujeres que ejecutan ¿cómo es que se llama eso? Alimentación soberana. Bueno, que ejecutan el hecho de que ellas mismas, pues de que viven de sus cosechas. Pero eso es como el resumen, pero realmente en el libro hay unas cosas hermosas que, por ejemplo, nos muestran acá el mapa de su territorio, nos muestran imágenes de cómo el territorio, de cómo el paisaje antes estaba así y ahora está así, siéndolo azul la urbanización. Nos hablan también ahí entre las curvas, un poquito tapadito obviamente por miedo de las repercusiones políticas que esto pueda tener, de todo lo que tiene que ver con los loteros, de las personas que roban terrenos, de las personas que crean y hacen el desplazamiento, de las personas que viven en estas zonas para vender sus territorios a la urbanización ilegalmente. Y esto lo que hace es que estas mujeres quibanas ya no tengan las tierras en las que crecieron, en las que sembraron, de las que viven, en las que crearon sus familias. Entonces acá están las historias de cada una de esas mujeres quibanas que tienen este grupo de mujeres quibanas, que son las que protegen esa área con su agricultura, con baile, con creando artesanías. O sea, es un libro hermosísimo. Aparte de que las escritoras pues son todas mujeres. Entonces, bueno, es un libro muy bello, lo recomiendo mucho. Me hizo recordar mucho, pues ustedes recuerdan mi anterior setup donde nació Podcast con Nats, que fue en la zona rural, en Santa Elena, esa época tan hermosa de ruralidad y cómo la extraño. Entonces, bueno, mi corazón siempre está en lo rural, es mi sueño volver a vivir en zona rural. Y este libro es hermosísimo para conectarnos con nosotras como mujeres, para conectarnos con la creación, con lo que podemos hacer con nuestras manos, con la vida que podemos crear. Y bueno, si viven acá en Bogotá, los invito a que vayan al territorio de Quiba a visitar a estas mujeres quibanas y comprarles todo lo que hacen con sus espectaculares manos. Curiosamente tienen en común cositas ahí, como por ejemplo varias de ellas tuvieron una parte de su vida como monja, no como monjas, sino que querían ser monjas, estudiaron para ser monjas o estuvieron en algún momento en este camino eclesial. Entonces, como siempre, la espiritualidad, Dios presente, me pareció muy lindo, lo recomendaba. Y ya para finalizar, el último libro que me lo acabé de terminar hoy, Sombras del Pasado. Ay, me pegué. Sombras del Pasado, que también lo tenía desde el año pasado y no me lo había leído.
Bueno, chiques, este libro resulta que es muy interesante porque es de un paleontólogo. A mí me gustan a mí me gustan los diccionarios, a mí me gustan los dinosaurios, pero desde una forma estética. Realmente no tengo ningún conocimiento de los dinosaurios, pero pues me gustan mucho estéticamente, me parece un animal bellísimo, unos animales bellísimos, una especie bellísima. Y resulta que pues yo siempre he soñado con ser paleontóloga o arqueóloga o algo de eso, como que yo me imagino mi vida o un momento de mi vida en el que estoy buscando fósiles y bueno. Entonces bueno, perdón, este libro no lo califiqué. A este libro le doy un sólido 7 de 10. Es un libro bellísimo también estéticamente, tiene unas ilustraciones bellas, tiene papel como de fotografía, o sea que es un libro que dura, buenísimo para regalar, le doy 7 de 10. A este libro le doy es que me gustó mucho. Es un libro pequeñito, compacto, como pueden ver, se lo pueden llevar en el bolsillo, entonces chévere. Le doy también un 7 de 10. Y bueno, el libro lo escribió Ivan Antonovich, que es un paleontólogo y escritor de la Unión Soviética, y él es de 1900, o sea, este libro es viejo. Y resulta que, bueno, Storaques Ediciones sacó esta edición y la traducción y las ilustraciones las hizo José Miguel Jaimes Prada. Bueno, Sombras del Pasado, ¿a qué se debe el título? Se preguntarán. Resulta que este libro, les voy a hacer como medio spoiler porque es que igual no da la talla lo que yo diga con lo que acá hay escrito. Resulta que en este libro un paleontólogo que se llama Nikitin hace una expedición porque están buscando fósiles y resulta que en esta expedición empiezan a tener visiones del pasado loquísimo. Entonces el libro empieza como si fuera ciencia ficción. A mí no me gusta la ciencia ficción, entonces cuando recién lo empecé yo como que ¿será que me lo termino? Porque a mí no me gusta la ciencia ficción. Pero bueno, resulta que el libro da un giro porque lo que uno pensaba que era ciencia ficción, porque ellos literalmente empiezan a ver el pasado. O sea, van en unos carros así a hacer la expedición de buscar fósiles cuando la luz empieza a reflejar imágenes del pasado y ellos literalmente ven casas antiguas, o sea, ven cosas del pasado y ellos como, ¿pero qué está pasando? ¿Será que son como espejismos? Bueno, así. Hasta que ya llegan a un punto específico en el que estallan una vaina para poder pues empezar a picar y buscar fósiles, y cuando estallan eso resulta que la luz del sol refleja y pega perfectamente y muestra una imagen de un dinosaurio vivo. O sea, no sé cómo explicarlo porque no sé de eso, porque es literalmente como términos de fotografía, pero básicamente lo que el libro nos cuenta es que esta reflexión, esta imagen del pasado que ellos estaban viendo era una reflexión real, científicamente comprobado, de que básicamente esas cuevas habían tomado impresiones o fotos por la refracción de la luz y que gracias en el presente a la nueva refracción de luz que habían como rebotado con unas columnas y se habían mostrado esas imágenes. Me pareció loquísimo porque pues es toda una descripción científica de la situación, entonces es muy cool porque todo tiene una justificación pues científica de por qué el Nikitin vio las sombras del pasado. Entonces obviamente Nikitin se obsesiona con volver a ver esas sombras del pasado, pero no es tan fácil porque requiere un montón de un montón de disposiciones de ambiente que todas se junten para que se pueda revelar esa imagen. Entonces es súper interesante, y él dice como que sí es posible volver a verlas porque también se requieren un montón de disposiciones biológicas para que nosotros podamos ver o tener los fósiles, y así es, o sea que sí podemos ver estas imágenes de nuevo, estas sombras del pasado. Entonces el man básicamente durante todo el libro se obsesiona con ver estas sombras del pasado y lo logra, pero no les voy a decir qué imágenes ven para que lo compren y lo lean. Bueno, esos libros estos dos los pueden conseguir en Storaques Ediciones. Mírenlo, facilito de leer, es fácil de leer, rico de leer y bueno,
tiene ahí datos curiosos a pie de página sobre los dinosaurios, pues para la gente que le gustan los dinosaurios y la ciencia ficción, pero la realidad es un muy buen libro. A este librito le doy un 7 de 10 también. Entonces, no siendo más... No siendo más, el día de hoy les quería hablar de los libritos que me he leído, recomendarles. Stay tuned porque en el siguiente video vamos a estar hablando de películas, en los siguientes videos vamos a estar hablando del nuevo libro que tenemos de Elilo Faraji. Estoy muy emocionada por este libro y que vamos a estar en la Filbo. Estoy invitada a la Filbo para recitar poesía en el stand del Norte de Santander, muy honrada, y para presentar el libro en el que estoy antologada. Entonces nos vemos por allá. No siendo más, gracias por escuchar esta especie de monólogo. Nos vemos el próximo viernes. Yes, oh no.